Hola a todos y a todas. Soy Rufino Ferreras, soy responsable educativo de educación del Museo Thyssen-Bornemisza y bueno, pues hoy voy a estar aquí con vosotros un poco haciendo una serie de preguntas en esta mesa redonda. La idea de la mesa redonda no es tanto como otras mesas redondas que quizás hayáis acudido, de que uno de los participantes de la mesa expone pues una tesis, otro expone otra y otro expone otra y después un poco intentan cruzarlas. Yo he pensado más en hacer una serie de preguntas que no son solamente dirigidas a Joan, que ya le conocéis, o a David, sino es una serie de preguntas que yo quiero hacer abiertas a todos los que estáis aquí. Primero pediros perdón por estar detrás de la mesa, pero por una cuestión operativa, por el micrófono y por el ordenador nos han puesto aquí. Lo lógico, lo que me ha gustado, nos hayan gustado los tres, es estar ahí con vosotros. Pero bueno, no ha podido ser y estamos aquí. Las preguntas que tenemos preparadas, bueno, las he preparado yo antes de la mañana de hoy, pero se ha modificado totalmente después de la mañana que hemos tenido. Acabo de enseñárselas a Joan y a David, pero lo he hecho a posta, que se lo he enseñado hace 5 minutos para que no les dé tiempo a prepararse todas. Entonces, pues tampoco las habéis visto vosotros. Hay un PowerPoint aquí detrás, irán pasando cada una de las preguntas. Yo tengo preparadas un arsenal de 12 preguntas. Ese arsenal de 12 preguntas pueden que se queden en 3, pueden que sean las 12 o puede que se transformen en 24. Porque lo que sí me gustaría es que tuvierais una actitud activa en esta mesa redonda y al margen de intentar intervenir, matizar, dar vuestros puntos de vista, estaría genial, por el bien de todos, sobre todo cuando es una cosa a las 4:30 de la tarde, que intentáis aportar nuevas preguntas al diálogo. ¿De acuerdo? Y sin más, pues vamos a empezar. Yo haré una pregunta a uno de los dos, a Joan o a David. Ellos hablarán sobre esa pregunta o dirán paso, palabra, ¿no? Como el programa, pasa palabra, pasa al otro, y vosotros también, pues después, pues también naturalmente podéis reflexionar sobre la pregunta. Y vamos con la primera, si sé manejar esto. No sé manejar esto. No, ya te ha salido. ¿Valentes? Vale. Okay. Vale. ¿Y la primera? ¿Era la portada? ¿No? Era la portada. Vale. Digamos que hay como 3 bloques de preguntas. Las primeras tienen que ver más con la relación de los artefactos o los objetos que componen una exposición con el público. Después, bueno, y hay como 3 bloques, el primero sería este. La primera pregunta que me hago es: ¿de qué manera podemos leer objetos o artefactos del pasado desde la contemporaneidad? ¿Y de qué manera nuestra visión contemporánea modifica la interpretación que hacemos de los objetos del pasado? Joan, te toca a ti. Es malo, ¿eh? Soy muy malo. Se ha preparado preguntas malas. Bueno, estamos en el Escorial, entonces voy a responder con una parábola. Vamos a ver, Felipe II tenía 2 secretarios de Estado. Uno se llamaba Pérez y otro Escobedo, ¿no? El buen hombre, cada secretario tenía su ámbito. Entonces, el buen hombre se empezó a enterar de que Escobedo estaba preparando un golpe de Estado, en el fondo, ¿no? Estaba preparando, en fin, estaba en contacto con sus enemigos a través del norte, etc. Estaba convencido, Felipe II estaba convencido. Lo fue consultando con el otro secretario de Estado, Antonio Pérez, y Antonio Pérez le fue reforzando esa idea, con lo cual llegó a la conclusión de que era un traidor. ¿Qué hizo? Organizó un asesinato nocturno. Es decir, planteó cómo liquidar a Antonio Pérez por la noche cuando salía de la casa, creo, de la princesa de Éboli, que él sabía que iría a cenar. ¿Sí?
3 encapuchados lo liquidaron. A la mañana siguiente Madrid estaba cerrado, los esbirros de la justicia registraban por todas partes, bueno, se creó todo un estado de alarma, el secretario del rey ha sido asesinado, se hicieron grandes funerales, se consoló a la viuda, etcétera, etcétera. Si yo pregunto, ¿qué hubieras hecho tú? De la piel. Ahora nos metemos en la piel de Felipe II. ¿Qué hubierais hecho? ¿Cómo hubieseis resuelto el tema? Si yo eso lo pregunto, y no digo que es Felipe II, ni, en fin, digo, ha ocurrido esto, ¿no? Evidentemente la respuesta me la puedo imaginar, ¿no? Sería, pues Felipe II es un asesino porque ordena un asesinato. Y lo ordena con nocturnidad, alevosía, etcétera, etcétera, ¿no? Lo prepara concienzudamente, hace ver que hasta lloró, ¿eh? Por lo tanto, este hombre es un asesino, ¿no? Sin embargo, si esto, juzgado desde la contemporaneidad, Felipe II es un asesino. Juzgado desde el siglo XVI, ¿qué es lo que hizo el rey? El rey habló con un teólogo y le preguntó, y el rey le planteó el problema, y lo sabemos por el teólogo, ¿no? Todo el problema. Y vamos a ver, si yo juzgo a este, van a salir un montón de secretos de la monarquía, ¿no? Por otra parte, yo no sé lo avanzada que estaba la conspiración. Por lo tanto, como no lo sé, igual en el momento que le echéis el guante, eso está muy avanzado y entonces se precipita. Y el teólogo le dice, Majestad, los tribunales juzgan en vuestro nombre. Son el alter ego del rey. Por lo tanto, si estáis convencidos de que este hombre era culpable, no necesitáis a los tribunales. Por lo tanto, en función de la ética y de la moral de la época, Felipe II actuó correctamente, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos ver los objetos y artefactos del pasado desde la contemporaneidad? Desde el punto de vista ético-moral, no. El pasado es condenable casi siempre. Es decir, desde ese punto de vista, no. Nosotros lo que hacemos siempre, los objetos y artefactos del pasado los reinterpretamos continuamente y reinterpretamos la historia, porque si no, la historia tal como se produjo no sería aceptable. Es decir, que si esos y además si esta lectura no tiene que ser histórica, es decir, si esta lectura tiene que ser artística, es evidente que esa botella dentro de 300 años, dentro de 2000 años, si se conserva, tendrá una lectura distinta de la que tenemos ahora. Por lo tanto, la lectura desde la contemporaneidad es dar nuevas, en la medida que nosotros podemos dar nuevos valores, nuevas lecturas a un artefacto, en esa medida el artefacto es vivo. Si yo he de juzgar el artefacto en función de los parámetros de su época, entonces es posible que ese solo juicio no me sirva y yo acabe enterrando el artefacto. Acabaríamos enterrando a Felipe II. Ya, lo que pasa, Joan, que... He hecho una respuesta larga, ¿eh? Sí. Pero tú te has pensado mucho la pregunta. Lo que ocurre es que yo también aquí tengo una duda. Evidentemente, digamos que nuestra mochila de contemporaneidad, nuestra mochila de conocimiento, nuestros parámetros morales, tal, cultural, social, no sé, hace que resignifiquemos un poco el pasado. Sí. Pero de esa manera no solamente reinterpretamos el pasado, sino que creamos una nueva realidad que quizás no tenga que ver con el hecho histórico en el que surgió, en el que nació el elemento. Esta botella, ahora la lees y dices, jo, que se tengo, y es otro vasito de agua, tal. Tú la lees desde ahora y es una cosa, algo utilitario que te va a venir muy bien. Cuando lo vean dentro de 100 años, nuestros tataranietos dirán, vaya guarros que eran los del siglo XXI, o no. que hacían cosas con petróleo y contaminaban todo y se acabaron con todas las ballenas, ¿no? Pero la realidad no es esa. La realidad no es que nosotros de una mera consciente estamos contaminados. Bueno, sí, ahora sí, ¿no? Pero decía, hace unos años no. Es decir, nosotros lo interpretamos de una manera distinta. Creamos una nueva historia cada vez
que pasan las generaciones. La historia es algo orgánico, no es algo, digamos, no es algo permanente siempre, y por tanto, si no es algo permanente de una manera constante y durante mucho tiempo, ¿hasta qué punto podemos hacer ciencia de algo que está en plena evolución siempre, constantemente? Sí, entiendo. Supongo que lo entendemos todos, pero vamos a ver, la historia, los hechos puede que sean indiscutibles. La interpretación de los hechos es discutible siempre porque pasa siempre por un tamiz. Es decir, yo la realidad la veo distinto en función de si soy hombre, si soy mujer, lo veo distinto en función de la edad. A los 70 años se ve distinto de los 20, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el tiempo es lo que me hace distinta la interpretación del pasado, es el tiempo. Entonces, claro, desde la óptica contemporánea yo puedo reinterpretarlo y debo reinterpretar el pasado continuamente, y ese pasado me puede yo pienso que el pasado no da lecciones, pero yo pienso que no da lecciones, las lecciones las suele dar el presente, pero el pasado no te sirve, a ver, ¿cómo lo podría decir sin ofender a los historiadores presentes? Es decir, el pasado no sirve para saber el futuro, para saber qué va a ocurrir. No es cierto, solo basta ver las tonterías que el historiador dice sobre el presente a veces, ¿no? Para ver que, bueno, no entiende nada este hombre, ¿no? Entiende muy bien el pasado, pero el presente no lo entiende. Por lo tanto, no sirve para eso. Lo que sí es cierto es que no hay nada del presente que no se entienda mejor conociendo el pasado. Es decir, si yo sé tu pasado, puede que sea capaz de entender reacciones que de otra forma no entendería. Eso sí que es verdad, ¿no? Por lo tanto, aquí es lo mismo, es decir, conocer el pasado nos sirve para esas cosas, pero la interpretación de los objetos, porque estamos hablando de objetos y artefactos del pasado, el valor que nosotros le damos es en función de lo que hoy, en ese presente, tenemos. ¿Sí? Vamos a ver, se narra, como aquí hay muchos, la mayoría sois de arte, supongo, no lo sé, pero bueno, pero el museo sí es de arte, ¿no? Se cuenta una anécdota que supongo que es falsa, pero en todo caso nos sirve, creo que es de Picasso, ¿no? Cuando, no sé dónde la ha sacado, cuando le preguntan qué significa una obra, ¿no? ¿Qué significa esto que has pintado ahí? ¿Qué es esto? Y él, la respuesta que le atribuyen es: ¿a usted le gusta el canto de los pájaros? ¿Por qué no le pregunta qué cantan? No sé si me explico. Bueno, le pregunta qué cantan, ¿no? ¿Le gusta o no le gusta? ¿No? Entonces, esto es en función siempre del presente, ¿no? No sé, hay una experiencia que yo aconsejo a veces a los maestros y a los profesores, ¿no? Y es cuando quieres enseñar arte, llegar un día con un ramo de flores, pero sin ordenar. La idea no es mía, es de Gombrich, sin ordenar. Y llevas un jarrón o algo, y entonces tomas a la primera víctima y dices: oye, mira, ¿cómo va? He venido con flores. Y piensan que estás chiflado. Entonces, puedes ir a buscar agua y ponerlas aquí y tal. Bueno, pues la víctima va y pone las flores. Y cuando las tiene puestas, las miras y dices: oye, ¿por qué me has puesto clavel rojo aquí? Y inventará algo, contestará: ¿y este por qué aquí? ¿Y por qué no lo has puesto así? Y a la tercera o la cuarta pregunta te manda la mierda. Entonces, claro, esto es lo que ocurre realmente del arte, ¿no? Pues, es decir, nosotros los artefactos del pasado les damos, los valoramos por los valores del presente. Eso es distinto de la historia. La historia es eso que yo he explicado. En toda la historia, claro, juzgar a Felipe II por los valores del presente no tiene ningún sentido, ¿no? Y al hilo de esto, y esta pregunta va a partir de ahí, es es malo, ¿eh? El arte contemporáneo, con el argumento que estaba diciendo Joan ahora, el arte contemporáneo se puede leer con parámetros de lectura que
que aplicamos en la lectura de objetos artefactos del pasado? Es que... Es decir, el arte se puede leer, el arte contemporáneo se puede leer de la misma manera que leemos la historia del arte no del presente, sino de hace 100 años. Es que coincido totalmente, claro, esto es una perogrullada, es decir, en esta mesa redonda, con salir con un 5 rapado, me doy por contento, quiero decir, o sea, con el 5 y ahora con un canto en los dientes, ¿vale? O sea, con lo cual ya partimos de esa base. Entonces... Ya te da el 5 antes. No, espérate, que como tipo las bruteces que diga, vamos a ver cómo los remonto. Hay que aportar medios puntos por todos los lados. Entonces, iba a decir anterior, coincido todo con Joan, claro, no tiene mucha gracia, es que desde esa idea es que siempre vas a leer desde ahora, aunque lea, es decir, dices, puedo leer el arte contemporáneo como leo el arte, como los códigos que leo, con los códigos que leo el arte del con pasado. los que nos dice que tenemos la historia del arte, nos dice que tenemos que leer el arte. Pero es que yo creo que la historia me da un relato sobre esos artefactos, de cómo están en un momento dado, articulado en su contexto. Pero no sé si me dicen, ni sé si tampoco es su competencia, no sé, si me dicen cómo tengo que leerlos ahora. Creo que ahora voy a leer esos artefactos del pasado o del presente de una manera similar, con una ventaja para el arte contemporáneo, que soy un hombre o una mujer de hoy y por lo tanto sé mi contexto. Cuando me ponga a leer La Venus de Botticelli, no soy un hombre o una mujer de aquel tiempo, probablemente no tenga ni idea de aquel tiempo, conozca algo pero muy pobre o muy poco, o yo en mi caso pues lo pueda conocer. Entonces siempre va a ser más sencillo, con sus complejidades, hablar de algo que ha sido en el que el momento de producción y de lectura me es cercano, porque manejo todos los códigos, que algo en el que evidentemente se han producido en un momento, lo leo en otro, y va a facilitar para poder leer. Pero creo, y desde mi práctica, nuestra práctica, pone David Lanao, pero es de pedagogías invisibles, ¿vale? Son los mismos códigos. Lo que me dice el libro es un relato, un canon, pero también me lo dice de arte contemporáneo, con menos distancia, pero también me lo da. Pues fijaros que habéis contestado a 2 preguntas, que son muy listos los dos. Porque la segunda pregunta era, ¿dónde se produce el significado de lo expuesto en una exposición? ¿En el pasado o en el presente? ¿No? Evidentemente, el significado se produce en los 2 sitios, pero de una manera más evidente se produce en el presente, que es donde damos el significado de las cosas del pasado, ¿no? ¿Dónde se produce el significado de lo expuesto? Claro, nosotros tenemos un razonamiento. A ver, esta también es complicada. Nosotros normalmente razonamos con un razonamiento informal, ¿no? Es decir, tomamos decisiones continuamente. Tomar el metro o el bus y algún razonamiento informal. ¿Qué es ese razonamiento? ¿Qué es lo que lo valida el éxito? Tomo el bus y se para ahí porque hay una manifestación o tal, y estoy ahí 3 horas, la he jodido, me equivoqué, no, el razonamiento mío ha fallado, ¿no? Estamos continuamente haciendo razonamientos informales y eso está muy tipificado, es decir, no me lo invento, está tipificado. Claro, el físico o el matemático hace el mismo razonamiento pero lo formaliza. Su diferencia es que él, en primer lugar, tiene el problema, lo tiene muy preciso. Nosotros en el arte y en la historia, en las ciencias humanas, el problema no es preciso, más o menos, ¿no? Eso de Felipe II que yo he contado, bueno, ¿cuál es el problema exacto de Felipe II? ¿Ético, moral, político? No, lo he dejado impreciso. Si eso fuese un problema matemático, físico, lo precisaríamos, ¿no? Luego, el físico tiene y el matemático un lenguaje codificado. Me habla, empieza a poner fórmulas, me responde con fórmulas, ¿no? Con lo cual, él llega a unas conclusiones, demostrativas o no, que yo no llego, ¿no? Sin embargo, vamos a ver, ¿cuál es el tipo de razonamiento más usual? Yo no voy razonando con fórmulas por el mundo.
Es decir, el tipo más usual es el razonamiento informal, que es el que hace el arte. Entonces, es el del arte. Es decir, ¿me gusta o no me gusta? Vamos a ver, ¿me gusta o no me gusta? ¿No? Este es el primer razonamiento, ¿no? Que eso es lo que no se suele preguntar. Es decir, muchísimas veces cuando tú vas a un museo y tal, y empiezan y te sueltan el rollete y tal, nadie te pregunta, ¿les gusta esto? Porque igual le dicen que no. ¿No? ¿Te gusta? ¿Por qué no te gusta? ¿O por qué te gusta? ¿No? Y a partir de ahí empieza un razonamiento informal. Por lo tanto, ¿dónde se produce el significado de lo expuesto? Es en el razonamiento informal. Y entonces lo puedes hacer sobre el pasado o sobre el presente. Yo creo que normalmente lo hacemos sobre el presente, creo. Y algunos bichos raros lo pueden hacer sobre el pasado, lo que has puesto tú de Botticelli, ¿no? La Venus de Botticelli. ¿Por qué a mucha gente nos gusta? ¿No? Probablemente por una carga histórica que llevamos encima, ¿no? Si no tuviese esta carga histórica, ¿qué carajo es esa mujer sabiendo de una almeja? Claro. Hay una cosa que hace interesante es que el significado se ha producido también en ese proceso entre ese pasado y ese presente, en ese tiempo. Va cargándose de significados, con lo cual llega connotado a ti. Sí, sí. Es decir, te gusta, si yo sé que es la Venus de Botticelli, me gusta. No soy libre totalmente para responder, porque si digo que no, automáticamente se supone, estoy pensando que soy etiquetado por como que no te gusta. Bueno, me gusta, ya está, sin más. Cuando más carga tengas, claro, más posibilidades tienes, ¿no? Claro, si la activas críticamente, ahí es cuando tienes la cara de decir, pues no me interesa, que a mí me gusta mucho pasar la pregunta, me gusta, pero ¿y te interesa? Vamos a pasar. Ahí lo también de lo que estáis hablando es, en la actualidad, claro, antes alguien decía tal, que no sé qué ejemplo de alguna exposición, algún centro de interpretación o algún proyecto tuyo, y alguien se lo oía por ahí detrás y tal, alguien que hace muchos comentarios así por detrás y tal, decía, es que es algo que tiene que ver con lo ritual. No decía exactamente eso, pero venía a decir algo así, la voz como que tenía que ver con lo religioso, el dogma, no sé. Claro, si vemos un Caravaggio en el Museo Thyssen en la exposición ahora, no tiene nada que ver, digamos, la pieza que yo tengo como visitante, que se la veo en la iglesia para la que fue pintado, ¿no? Sí. En la actualidad, ¿qué experiencias rituales y o lúdicas también? Porque de cierta manera para mí lo lúdico también es una manera de ritual, ¿no? Desde el punto de vista etnográfico, desde el punto de vista etnográfico lo es, ¿no? Tienen los visitantes de las exposiciones en la actualidad. ¿Cuál creéis que son esas experiencias? ¿Eso aquí te va a tocar? Sí, para bajar cada vez. Que cuente algo. Pues hay una cosa que me parecía interesante con las experiencias, con los rituales. Bueno, que me viene a la cabeza un libro que habla de, pues, justamente del museo como ritual, ¿no? El ritual de Carol Duncan. Y claro, es un lugar donde se producen, que en principio parecería lo más alejado de la iglesia, pero se ha convertido a veces o se convierte en los templos que tenemos unos rituales. Antes, por ejemplo, esta mañana cuando enseñábamos esa pieza o ese dispositivo de esta compañera que decía está permitido, está permitido, realmente el museo muchas veces es el lugar del no. Te dicen todo lo que no se puede hacer, pero no lo que se puede hacer nunca. Que parece que es como obvio, ¿no? Pues todo lo demás, ya, pero cuando te dicen todo lo que no, y se usan unas palabras en el museo, se habla de una manera distinta, hay un comportamiento casi, porque hay como una suspensión al final entre las estructuras y el paisaje, todo lo que es la escenografía, ¿no? O sea, cómo entras, ¿no? Por ejemplo, entras al Museo Thyssen, ¿no? La entrada que tienes, esto ya te imprime un ritual, no entras igual que a otro sitio. Allá el propio espacio y el museo de una manera, Thyssen de una manera, otro de otra. Las escenografías que entras de un modo determinado. Luego los tiempos y los espacios dentro. Hay como una especie como de suspensión. Estás a veces y estás en un lugar como que a mí personalmente, esto ya es personal, no me ve como de que entro al museo y me aíslo de fuera. No es algo que me gusta justamente jugar con el entre y el fuera. Pero esa especie como de suspensión de incredulidad o de estado liminal
a veces esas cosas que dicen, hemos visto en un museo un extintor estado por una obra de arte, porque hace una suspensión absoluta, estás como un momento trance en el que se supone que habrá una transformación después de eso. Y eso es el momento que ritual es como una performance ritual, y tú mismo haces una performance ritual en tu acercamiento a los objetos, en tu acercamiento a los otros, con lo cual hay un ejercicio de performance vinculado con la experiencia del tiempo, del espacio, de las arquitecturas. Y una cosa que me pareció, y estoy, perdona ya para decir, tampoco digo nada demasiado potente, pues mejor me callo, pero es como que esa suspensión ese juego, esa complicidad es tan loca y excesiva, de suspensión de incredulidad, que nos lleva a creer todo o a rechazar muy de plano. Las experiencias también creo que hay una experiencia y una cuestión personal, creo que están muy connotadas ahora mismo, en parte creo que por el consumo. ¿Y no crees tú también que el arte contemporáneo en cierta medida crea nuevos rituales? Ahora decías, la pieza de la chica que tiene expuesta, ¿no? Dice, se salta todos los rituales, rompe con los rituales, pero rompe con los rituales creando nuevos rituales. Nuevos rituales, totalmente. O sea, no te sales del ritual. Lo único que vas a poder hacer es... eso es una cosa que me parecía interesante el otro día decir, cuando vinculas... o sea, si te sales del ritual, dices, no, ya me he salido, estamos en esa zona del ritual, estás en otra zona del ritual. O sea, la única manera de estar como en rituales nómadas o híbridos o desfetichizando las formas de estar. Porque, claro que generas, y además no es una crítica, es decir, es como asumir estoy en un espacio ritual, ¿no? Hay una cosa que me llama, ahora estamos trabajando con una exposición de Bernardí Roch en la sala K31. Entras y hay un señor con una cabra. El señor, pues, se está follando a la cabra. Supongo que la gente fuera del museo utilizará la palabra follar, pues yo soy muy mal hablado. Pero allí el señor no folla con la cabra. Está en plena cópula, está fornicando, incluso está haciendo el amor con ella. Bueno, he de decir que ahora se titula Fauna in Love, con lo cual es una obra muy romántica. ¿Por qué? ¿Por qué no usamos unas palabras dentro del museo? Porque ritualizamos. Es decir, y la verdad que la pieza es bastante evidente, que no hay mucho lugar para la interpretación, pero me pareció interesante además porque lo hacemos en la mediación. Pero estarán follando, ¿creéis? Y al hilo de esta pregunta es, ¿qué experiencias rituales y lúdicas tienen los visitantes en la actualidad? Yo preguntaría, ¿qué experiencias rituales o lúdicas, si hay nuevas experiencias rituales o experiencias lúdicas en las exposiciones, se nos presentan? ¿No estamos presentando en las exposiciones o en los museos las mismas experiencias rituales y lúdicas que hace 30, 40 o 50 años? ¿O eso está cambiando de alguna manera? ¿Tú qué crees? Yo creo que... Pues de museología vas a saber mucho más tú, así que vas a corregirme tú. Creo que en la medida que los posicionamientos... Que la concepción del museo se haya ido modificando con algún ligero planteamiento nuevo. No hablo solamente de museos, hablo de la exposición, de exposiciones. Exposiciones también es vuestra exposición una que no está en el museo. Ya, bueno, pues fíjate, allí una cosa que queríamos romper, pues si piensas, era, queríamos cuestionar los rituales, sin decir, era lo que pasa, queríamos cuestionar los rituales, y el ritual venía con la gente, tú te das el ritual, que no va a haber el ritual de la exposición tal, pues me pongo con otro ritual, me pongo el ritual del parque, pero me tengo que mover con algún ritual, me tengo que mover de algún modo, en todo, y si no, claro, lo fantástico que proponíamos, por eso dije, pero es que me estoy pidiendo a la gente es... Créate un poco ritual, cuestiona los rituales establecidos. Primero, toma conciencia de que actúas de un modo ritualizado. Toma conciencia. Cuestiona tu ritual. Decide si lo modificas o no y crea uno nuevo. Toma ya. Es que... Ya tira porque ya sí dejo de decir no, no, me parece muy bien lo que dices. No sé. Pero, claro, la pregunta dice ¿qué experiencias rituales y o lúdicas, aparco lo de lúdico porque veo que hemos ido por rituales, tienen los visitantes en la actualidad? Si en la sala hay algún antropólogo cultural, que no lo sé, supongo que me apoyará. Es decir, nuestra vida está ritualizada siempre. Aquí estamos en un ritual. Tú lo has dicho, estamos aquí, queremos estar aquí. No, esto es un ritual, ¿no? Cualquiera de los que están aquí podrían sentarse aquí y el ritual continuaría, ¿no? Entonces, claro, el ritual, un rito es para prever el comportamiento. Es decir, yo hago así y tú me das la mano.
¿Vale? Si yo te encuentro por la calle, te conozco y no te saludo, ya te lo he dicho todo. Es otra forma de decir, nuestras vidas están ritualizadas. Los rituales más terribles serían los religiosos, porque son aquellos en los que yo me lo creo, este se lo cree, ¿no? El ritual del teatro se lo cree uno, otro no. El ritual político, pues a veces no se lo cree nadie, pero está ritualizado. Entonces, vamos a aplicarlo al museo, pero como acabamos de comer, voy a aplicarlo a la comida primero. Voy a hacer lo mismo que con Felipe II, ¿no? Asesinarle. No. Vamos a ver. Yo me obsesioné hace una temporada por saber por qué en la Edad Media el pájaro era el manjar preferido, en cambio una vaca, cualquier animal de 4 patas era menos, y un pez era menos, porque el pez era lo más despreciable dentro de la comida. Los reyes no comían casi pescado, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué eso ocurría? Hasta que, al ver los tratadistas medievales de medicina, ¿no? ¿O por qué esa ruta de las especies? Qué puñetera obsesión de ir a buscar pimienta, ¿no? Tan importante era la pimienta como para revolucionar el mundo, ¿no? Esas preguntas, ¿no? Entonces, claro, hasta que entiendes que el mundo medieval, los valores se atribuían por otras razones. Los animales más importantes, los del cielo, ¿no? Más próximos a Dios. Los de la tierra, vale. Los de abajo, malos, ¿no? A partir de ahí, la medicina estructuraba, ¿no? Bien. Entonces, la gastronomía estaba regulada por la concepción del mundo. Hoy ocurre cosas muy parecidas. Lo que ocurre es que hoy tenemos otra concepción del mundo, ¿no? El otro día, os lo recomiendo, cuando lleguéis aquí seguro, porque tenemos muchos mitos de alimentación, muchísima gente de los que tomáis azúcar en el café, preferís azúcar moreno. Nadie sabe por qué, pero azúcar moreno, azúcar sin refinar, etcétera, etcétera, menos química, etcétera. Id a una cafetería, pedid azúcar moreno, verted un poco de azúcar moreno sobre la mesa y con una cucharilla apretadlo y os saldrá blanco, ¿no? Bueno, es decir, es azúcar blanco teñido. Sin embargo, elegimos el azúcar moreno, ¿no? Es decir, nuestra visión del mundo está ritualizado con otro ritual pseudocientífico, con una serie de mitos, ¿no? No sé, llevamos cuántos miles de años bebiendo leche, pues ahora la leche es mala, ¿no? No es mala leche, la leche es mala. Es decir, por lo tanto, en el caso de las experiencias artísticas ocurre exactamente lo mismo. Está todo ritualizado. Ocurre que como la visión del mundo va cambiando, los rituales van cambiando en función de la visión del mundo. Y entonces, bueno, ahora se establecen nuevos rituales, pero están pautados exactamente igual que los anteriores, están pautados. Y los únicos que no siguen los rituales son los locos. Pero también están pautados. Cambiar un museo, cambiar la concepción que tenemos actual del museo, pasa por una especie de cisma. Sí. Una ruptura del claro, porque pues rompes el ritual. Rompes el ritual, es decir, o sea, estás cambiando, dando un cambiazo. Los nuevos cismáticos de los museos son los de educación, te lo digo yo ya. Sí, bueno. Claro, de cierta manera. Pero también hasta qué punto el museo de redes rituales es un lugar de socialización, en el sentido de domesticación, es decir, de que también los museos no son neutrales, son lugares que en muchos casos reproducen los valores de la sociedad mayoritaria, claro. Y por lo tanto se están investigando los rituales que te domestican para salir fuera también y salir precisamente como mucho más adocenado y mucho más preparado para funcionar perfectamente. Fíjate que el auge del museo es paralelo al auge de la escuela. En el fondo, aunque haya precedentes, el museo es una obra ilustrada y sabe, con la escuela sabe la ilustración. Entonces, hoy entra en crisis la escuela y el museo a la vez, porque ambos nacieron a la vez y en el fondo nacieron con rituales muy parecidos, y cuando se analizan son muy parecidos.
Yo siempre me sorprende el silencio, ¿no? La escuela tradicional exige silencio, el museo exige silencio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando la iglesia exige silencio. Crisis, ¿no? No sé si está en crisis la iglesia. Bueno, si queréis pasamos a otra pregunta. Al hilo de lo que hablábamos y tal, de lo anterior y tal, evidentemente es un espacio ritual y tal, y muchas veces cuando afrontamos, analizamos la exposición o lo analizamos desde ese punto de vista etnográfico, de rito, del lugar un poco ritualizado y tal, o desde el punto de vista cognitivo, del epistemológico, etcétera, ¿no? Pero desde el punto de vista emocional, ¿vale? ¿De qué manera creéis que una exposición puede o debe producir sensaciones, emociones más allá de lo cognitivo, ¿no? Si eso ha cambiado, si antes una exposición o un museo producía unas emociones y ahora está produciendo otro tipo de emociones, o a lo mejor la pregunta sería los públicos buscan otro tipo de emociones a las que tradicionalmente ofrecía el museo o la exposición en el pasado. Y esta pues la cera que vas a contestar. Es que las emociones son individuales, son personales, es decir, yo me emociono en función de elementos que están en mi cabeza, ¿no? ¿Qué sé yo? Mi abuela quería ese tipo de caramelos y entonces yo veo ese caramelo y me acuerdo de la abuelita esa, ¿no? Me emociona. En cambio tú, no. Este caramelo, ¿qué carajo se ha emocionado con ese caramelo, ¿no? La emoción es interna, ¿no? Entonces, yo pienso que si el museo no produce emociones, algo falla, porque solo es decir, la emoción es el elemento más importante que tienes en la mente. Es decir, aquí el torrente más importante es la emoción, ¿no? Y es lo que te mueve. Es decir, si no tuviésemos emociones, no nos moveríamos. Emociones me refiero, bueno, a las que están catalogadas por los psicólogos, es decir, miedo, terror, alegría, placer. Esas son las emociones. Entonces, el problema es cómo desde el museo producir emociones internas a individuos que son distintos y que tienen mecanismos emocionales distintos. Eso es muy complicado. Por lo tanto, ¿cómo una expresión puede producir emociones? Claro, la única forma es la misma que el teatro o el cine. Es decir, no creo que el museo, en el fondo en eso se comporta como cualquier arte escénica. Es decir, ¿el cine te provoca emociones? Sí. ¿Hay mucha gente que llora en el cine? Sí. Todos no. Pero sí puede conseguir con una gran mayoría a veces se estremezca, llore, aparte la mirada, ¿no? Buñuel cortando el ojo, ¿no? ¿Quién resiste eso así mirando, ¿no? Tienes que hacer un esfuerzo, ¿no? Ahí está la emoción. Entonces, claro, el museo su objetivo debería ser ese, pero es muy complicado, ¿eh? Yo pienso que es decir, yo entiendo de las emociones, el cómo es lo que me resulta muy complicado. El cómo debería ser como el arte escénico, igual que me ocurre con el teatro, ¿no? El teatro me provoca una emoción cuando me conecta con algo que yo estoy viviendo y sufriendo, ¿no? Ahora, hace 2 o 3 días estuve en una obra de teatro en Barcelona. No me preguntéis ni autor ni actores, teatro experimental, y fui allí, ¿no? Y estaban planteando una obra sobre el guardián y el refugiado, ¿no? El típico migrante que, bueno, lo detiene, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, provocaba emociones. ¿Por qué provocaba emociones? Porque la mayoría de gente que ya va a ver esa obra, porque un título que creo que se llama Caín y Abel, ya te llama la atención, claro, y además incide sobre algo que una buena parte de la población empieza a preocuparle. Entonces, claro, conectas, porque entonces el museo podría hacer eso, claro que sí. Estamos viviendo dramas en los cuales el museo podría intervenir a través de, sí, ¿no? No sé. La pregunta que la hago es sobre todo porque
vamos a ver, como educador de museos, tal, ¿qué es lo primero? ¿Lo formativo o lo emocional? O sea, lo emocional evidentemente te lleva a lo educativo, es decir, que es paso previo lo de educar deleitando, ¿no? Que decían los clásicos, ¿no? O sea, la emoción ayuda a que aprendas, ¿no? En cambio, el aprendizaje sin emoción, que tú lo decías esta mañana, casi no existe. Inexistente, ¿no? Entonces, ¿por qué nos centramos tanto en los museos muchas veces en cuestiones que no tienen que ver con lo educativo, sino con lo formativo? Y eso sí que me gusta marcarlo mucho. O sea, hay una diferencia entre lo que es formativo y lo que es educativo. Y nunca se pone en valor esa diferencia. Muchas veces en los museos hay museos que centran mucho más en lo formativo y otros más en lo educativo, ¿no? Y evidentemente el que se centra más en lo educativo tiene en cuenta todo las cuestiones emocionales, ¿no? Pero el que se centra en lo formativo las pasa demasiado por alto, ¿no? ¿No es en cierta manera un cambio paradigmático este cambio de lo formativo hacia lo puramente educativo, David? Lo formativo como que da mucho miedo por la palabra que parece que es como que formativo, formateador, no sé, es como a mí también lo que pasa que aquí me suscita sensaciones encontradas. A ver, desde la experiencia personal de trabajo, ¿vale? Porque solo voy a poder responder desde allí. Muchas veces cuando trabajamos como educador de museos con determinadas piezas, el mejor detonante que utilizamos es... a mí la pregunta me gusta, pero por otras cuestiones no trabajo de ella, pero es decir, ¿qué sensaciones te vienen? Porque es como ante lo que sensaciones te vienen. Pero luego, esa primera sensación yo no sé hasta qué punto está conectada. Es decir, porque creo totalmente que lo que dice Joan, que o sea, hay cosas que te conectan porque se produce una conexión. No sé hasta qué punto uno es consciente de ella, ni tampoco sé si debe serlo, es que tampoco lo tengo tan claro. Pero al final sí siento una responsabilidad de ir en una educación progresiva y que sepamos qué está sucediendo entre el artefacto y yo y nosotros, ¿no? y ese conjunto. Entonces, la sensación, que yo creo que identificarla es difícil ya, pero alguna sucede, puede ser vago, no importa, funcione. Creo que entonces me parece interesante un ejercicio como de poner la parte de interés, o sea, que ese disfrute que puede venir también del momento de no, ¿cómo me siento? ¿Qué emocionado? Sí, ¿cómo me siento? Pero luego de ese disfrute de cuando desentrañas esa emoción, esas sensaciones, sabiendo de qué están compuestas, por qué las sientes y por qué conectan, y dices, ¡ostras! Cuando empiezas a fliparlo de verdad y a ser consciente del proceso que está operando en ti, y realmente creo que ya es una sensación más auténtica, menos impresionista y más auténtica porque ha pasado por un elemento reflexivo, como que de descubrimiento de partes de... No, partes de nuestra parece psicoterapia cutre ahora, pero de encontrar qué está pasando y por qué comunica algo contigo. ¿Por qué comunica? Comunica porque ha conectado con algo, pero tú te haces consciente de ese proceso. ¿Y tú tienes la sensación de que, dando el valor que damos nosotros, no tienes la sensación de que dando la importancia que se da ahora a lo emocional frente a la obra de arte, en los procesos, digamos, de aprendizaje y tal, no en cierta manera también desde educación en los museos estamos diciendo qué emociones y qué sensaciones tiene que tener el visitante? ¿No en cierta manera estamos cortando su libertad también? No puedes dirigir las emociones. No puedes. Es un fracaso casi siempre. Puede que tú quieras provocar una emoción y lo que ocurre es que yo ya la tengo y entonces, bueno, conectaré. Pero tú no puedes provocar. Son internas, es una reacción interna. Yo creo que eso conduce al fracaso. Es decir, claro, todo proceso de aprendizaje, si se hace mediante mecanismos emocionales, es más efectivo. Es decir, cuando tú te emocionas por algo, la emoción conlleva interés y entonces persigues ese interés, persigues eso contra viento y marea y nadie te detiene. El proceso intelectual, solo razonamiento lógico,
también puede ocurrir lo mismo porque te provoca otra emoción. A lo que me refiero es que, de Pero alguna si manera, no... tú lo decías al principio, creo en la primera intervención, antes de hablar de Felipe II, ¿no? Decías algo así como, tú, o el visitante, digamos que tiene una... a ver cómo decir esto, una relación, lo tengo apuntado aquí, digamos que tiene una vinculación con la pieza, con la obra, que tú muchas veces a lo mejor, Margarita, preguntabas, ¿te gusta esta obra? No, al preguntar este tipo de cosas que tienen que ver con una cuestión estética y personal, no estamos también dirigiendo y haciendo también que no niegue esa belleza o ese gusto sobre la obra al visitante. ¿No estamos también imponiéndoles también una lectura, a ser una asertividad, a decir, ¿te gusta esto? ¿No? Y no... Claro, es que, es que a mí la pregunta, si me gusta, es una pregunta que me da miedo trabajar con ella, que me da mucho miedo trabajar con ella directamente, con la pregunta gustar. Con la pregunta ¿qué sensación te produce? Como es una pregunta totalmente abierta, porque el abanico... Pero el gusto tiene que ver también algo emocional. Algo... Sí, es emocional, pero ante la pregunta me gusta es una pregunta cerrada. ¿Te gusta esto? Sí, no. Claro, se acabó. es que... La pregunta ¿qué emoción te provoca esto? ¿O qué sensaciones te provoca? Es una pregunta abierta. Porque no es sí, no. No, si no, ¿qué es eso? No, pero es que tienes que continuar. ¿Te gusta? Sí. ¿Por qué? Vale. Ahí está, efectivamente. Es tan importante lo del gusto, Jan, es que cuando has dicho lo del gusto, yo digo, es que... No, y si cuando hacemos por qué, está fenomenal. Porque sí, porque, ¿Es tan importante el gusto? Sí, sí, o sea, porque el gusto tiene que ser tan la experiencia coincidente. estética es una de los motores de las emociones. Es decir, Pero ahí voy a lo que yo decía. veo a alguien, la experiencia estética, la visión, ya es la madre de las emociones. Ya, pero yo puedo, es una, a mí me pueden gustar unas cosas y a ti otras. Ah, sí, claro. No, eso Es decir, seguro. Claro, cuando tú haces una pregunta del tipo, ¿te gusta esto? Andaríamos mal si nos gustara a todos lo mismo. Estás dando por hecho una cosa, y es que el gusto, digamos que es uniforme. ¿No? De Botticelli. O sea, si te preguntan, ¿te gusta? Tú no vas a decir que no te gusta, porque si dice que no te gusta, eres un burro. Eres un burro. Esta es otra historia. Pero eso La no es que te sinceridad en el guste, arte es otra es como historia. tal, y aparte porque la palabra mi gusto me da miedo porque se confunde también como me gusta, porque sí que me gusta a mí esto, me gusta a otro, con el concepto de gusto acuñado luego desde la estética. Entonces como se mezclan todas las palabras, Claro, no por porque eso, lo luego porque yo no haga ese pastiche también, sino que si me voy a meter en un jardín con más gente, que estamos todos en un jardín, vamos a acabar perdidos todos. Si tengo poco tiempo, no es que eso sea en plan de venga, va, rápido, rulemos, pero que a lo mejor, decir, por ejemplo, en cierta práctica mía docente, como tengo más tiempo, decir, a mí eso no me gusta, vale, ¿por qué? Y es que es genial, ¿por qué? ¿Por qué no tal? Ah, vale, entonces te das cuenta que tienes sus parámetros de lo que es arte y lo que es arte para ti, porque estás definiendo que porque lo puedes hacer tú, y es genial. Si estoy en un museo haciendo una actividad, una acción que tiene un tiempo determinado, voy a intentar encontrar estrategias, no para llegar a un sitio concreto, sino que no me quede paralizado, boicoteado en algún lugar, no yo, sino que no nos quedemos con esa responsabilidad en un lado. Por eso trabajo más desde la sensación, pero te digo, y una cosa, perdona, que no quería dejar es, si podemos mover esas sensaciones. Yo antes decía, no podemos, pues es íntimo, no la puedes forzar, pero creo que podemos ser tan perversos como con el criterio de gusto u otro. Si tú a alguien le pones ahora, también tiene que ver con al final esto también es muy cuestiones de estatus. Es decir, si tú ahora te pones a alguien, le pones, mira esta ópera, es que es emocionante, te puedes realizar y decir, pues verdad, cómo me emociona, mejor me parece un horror. O sea, hasta que te puedes crear sensaciones falsas. Es decir, la institución, la que sea, como creadora de instituciones falsas. O sea, lo importante es llegar a la sensación auténtica, genuina. Claro, ¿Y cómo llegas a ella? La siguiente pregunta es, el visitante puede construir una realidad simbólica autónoma, es decir, no impuesta, no inducida, no insinuada por la institución. O sea, ¿pueden existir mecanismos para que verdaderamente el visitante cree una realidad simbólica de lo que está viendo, de lo que está expuesto, autónoma de lo que ha aprendido en la escuela, de lo que le dice? Tú lo llamas monitores, a mí me horroriza la palabra monitor, que lo sepa todo Dios, lo ha dicho 40 veces tal.
no sé... ¿Mediador? ¿Utilizas mediador? Mediador. No, tampoco. Ah, no, tampoco. yo no. Mediador, bueno, por favor. Yo no, yo soy así muy tradicional. ¿Qué me llamas? Yo educador. Hay de todo, pero Por su cuando nombre. te estaba refiriendo en el contexto Ah, que sí, era Pero yo me imagino ahora el guía turístico que enseña a Sagrada Familia a los guiris, a los rusos. ¿Ese eso- le llamas educador? No, pero ese es un guía, es distinto. Sí, sí, te estoy desviando. Vale, el visitante puede construir una realidad simbólica autónoma con toda esa mediación que hay con la obra. Es la ficción de la expresión libre, es decir, no, es de la modernidad que el artista que se expresa de modo libre, si estás connotado por un montón de cuestiones. Para mí sería como es que ni siquiera va a ser autónoma, de que si siempre vas a estar puede intentar que se emancipe de aquello que yo le estoy volcando encima, incluso la propia voluntad de que se emancipe. Vale, en vuestra experiencia, ¿existían mecanismos para que pudieran construir su propia realidad sobre lo que está expuesto el visitante? Lo más que intentamos es como, por ejemplo, yo he hecho cuestiones como explicitar las voces. Las voces es, tú dices, a mí, yo digo, el comisario dice explicitar la voz para que no se cree la sensación de esto es algo como anónimo, porque lo que no ha firmado de alguna manera carece de autoría y empieza a aparecer una verdad universal existente allí, como identifico. Para que se vea, quiere decir, no, esto no es así, esto es tal autorías, con autorías concretas. Pero para mí en todo, bien insisto, a corto plazo, otra cosa es a medio y a largo plazo. A corto plazo es identificar que no eres, la realidad que estás creando no es autónoma, sino que es profundamente dependiente y condicionada, connotada incorrectamente, condicionada por la realidad que llevas y la que te rodea. Y creo que poco a poco puedes ir creando, no autónomas, sino aquellas que decidas que sean dependientes de lo que tú quieras que dependan, del entorno que quieras. Decir, pues yo decido que está dicho desde aquí, tú decides desde qué depende, y ahí está. Pero esto me lleva a otra contradicción, que es que estoy diciendo que el espectador debe ser emancipado, y me hace pensar el libro de Rancière, es, si ponerle la situación, lo que hace no es someterle ya cuando no está emancipado como tal. Vamos, que me raya un mogollón. Pon orden, Joao. Pon orden. Porque he hecho un pegote. Pasa la pregunta anterior. Pasa No se pasa lo siguiente, yo que he provocado por orden porque he hecho un Eso, pegote. sí. Quiero saber de mí. Perdona. Quiero saber, quiero aprender. Ahora vemos las que vienen de preguntas. Ahora para Sí, te la vamos a saltar. Eh, Ya estamos hablando. que no, la siguiente mola No, mucho. Fíjate, Sí, pues, te va a tocar. esa pregunta está pensada desde la óptica de un museo de experiencia artística, ¿no? Es lo que más encaja, ¿no? Entonces, No, porque no, y un museo etnográfico no sería pertinente, o sea, no sería sí, pertinente sí, pero por ejemplo un museo técnico no, o geológico no. O sea, yo por ejemplo cuando me enfrento, porque voy al museo, ayer estuvo la gente de Fundación Telefónica, yo cuando hago un recorrido por la colección de teléfonos, lo que tengo es un recorrido por mi vida. Porque yo tenía teléfono de ruleta. Esa exposición que hay en la Telefónica, la permanente. Para mí, cuando es una cosa de tecnología, pero mi lectura es afectiva totalmente, ¿de acuerdo? De mi abuela, de mi madre, de mi tal. La lectura que hago es afectiva. Y no más allá, ¿eh? Y lo técnico no, porque no sé de qué va. Lo de las cifras no sé cómo. No, yo decía eso porque, vamos a ver, el arte, en el fondo, se basa en un código de símbolos, ¿no? Entonces, si tú y yo compartimos a 100% ese código, yo te entiendo a 100%. Y tú no tienes por qué decirme nada. Por lo tanto, conectamos rápidamente. Si yo comparto la mitad de los símbolos, tú y yo compartimos pocas cosas, ¿no? Si yo no comparto ningún símbolo, lo siento, pero tú tendrás unas emociones y yo no. Entonces, claro, Visante puede construir una realidad simbólica autónoma en función de los elementos que comparta su mente.
o que que sean visibles en la propia exposición. Es decir, Sí. si tú dices que si pones sobre la mesa la exposición todos esos elementos simbólicos que nos hacen entenderlo, sí puede hacer que la exposición sea accesible para todas las personas. Sí, sí, pero si me los explicas los vas a matar. Eso es lo que decía Ruskin cuando hablaba del arte, ¿no? Decía, el cuadro acabado. O sea, lo quiero sin acabar, porque lo acabaré en mi mente, ¿no? Sí, es verdad eso. Esa es una didáctica. Los de didáctica caemos siempre en eso, ¿no? Es decir, es como cuando te explican un chiste y entonces te lo rematan acabándolo de explicar, le matan la gracia, ¿no? En el fondo ocurre algo parecido. Por eso digo que la pregunta, claro, es interesante porque tanto a explicar como que hacer patente, como tú decías, hacer visibles cada uno de esos elementos simbólicos, es decir, poner a tu disposición todos esos elementos simbólicos y tú con ellos puedes construir un lenguaje que te ayude a entender la obra, a relacionarte con el resto del visitante, con el artista, con el comisario, etcétera, etcétera. Sí, pero no, que claro, yo puedo, no sé, yo puedo indicarte unos significados simbólicos, pero a veces los símbolos son bastante más ricos de lo que yo pueda decirte. Es decir, no sé, es como ver ver una pintura egipcia, retrocedo, y entonces mira, el hombre lo pintan de rojo porque el hombre es el fuego y la mujer un poco más clara porque es el resplandor del fuego. Ya te he dado el simbolismo. Bueno, maldita la gracia, ¿no? Eso tiene muchísimos más simbolismos que este. No sé si me explico, que a veces nosotros cuando queremos hacer la intermediación didáctica, lo que hacemos es simplificamos los símbolos y entonces lo reducimos a veces a cosas, a tonterías, es decir, como esta que acabo de decir y que estamos museos egipcios, y que debe ser verdad además, no lo sé, ¿no? Vamos a saltar esta porque creo que un poco la hemos hablado un poco así, ¿no? ¿O la quieres? Vale. Hay una pregunta que yo me llevo haciendo mucho tiempo, pero que hablando con David y con Andrés esta mañana y tal, me decían que ellos también la compartían y en la conferencia de la mañana ellos la han puesto otra vez de manifiesto al decir que la propia institución de Matadero los consideró una institución dentro de una institución, ¿vale? Estas experiencias educativas positivas que tienen que ver con lo educativo o las experiencias puramente educativas, que haya historias de tipo de creación de discursos positivos, influyen de alguna manera en las instituciones. Son experiencias que transforman la institución. Pueden hacerlo, es bueno que lo hagan, pues creo que para ti está. Esta es una pregunta que nos hicimos como algo que queríamos investigar después de Ni Arte ni Educación. Es verdad que lo cité tanto que hace que venga a hablar de mi libro, que no es eso, pero es que la hicimos entonces, es decir, vale, hemos montado toda esta historia y pues, hemos aprendido y todo lo que hemos contado, pero ¿y esto qué sucede después en la institución? Porque si lo programa o decide que suceda, ¿qué sucede después? ¿Sigue todo igual? Pues si sigue todo igual, ¿para qué lo hacemos? Entonces, no sé, entonces, pues lo más sencillo fue preguntárselo a Manuela Villa, la directora de programación de Matadero, porque además estaba trabajando también sobre esta cuestión. Y realmente ella, por donde nos apuntó, y también hablo desde nuestro caso, que antes comentaba con Pablo en la situación, nosotros no somos, o sea, Pedagogías Invisibles, nosotras no somos el departamento de Educación y Acción Cultural de ningún museo o institución, con lo cual, os lo digo porque podéis contratarnos cualquier institución, si queréis. Y aparte de eso, lo que se producen son elementos de simbiosis, parasitismo y simbiosis con instituciones. Por eso está lleno de parásitos. Entonces, entre Matadero y Pedagogías, porque es un caso que además la está estudiando, y con otros casos, otros elementos, es dónde, cuando estamos juntos, dónde acaba Matadero y dónde, en ese momento contexto, en ese contexto concreto, dónde acaba Matadero y dónde empieza Pedagogías.
cuando estás eso, eres un ser híbrido. Es lo que la gente de Universidad Nómada llama Universidad Nómada, y otra gente, y esto lo he corregido he recogido de Manuela, no tal, y a partir ya lo he leído, una institución monstruo. Es decir, algo que adquiere una dimensión metamórfica o que está transformándose en función de esa colaboración desde un agente externo. Claro, y ahí tengo que hablar solo puedo hablar porque no trabajo desde dentro, es otra situación rica e interesante, siempre se modifica. Y también podríamos pensar que tenemos en común quienes trabajamos en educación estando desde el dentro fuera, pero yo estoy desde fuera, entonces solo puedo analizarlo desde allí. Y en ese caso, ¿qué hace con una institución que está reseñida por unas cosas, con alguien que quieras que no, puedo boicotear si encuentro la complicidad, de modo eventual, al trabajar en la eventualidad, ciertas dinámicas? Yo no podría haber propuesto una programación a Matadero Madrid como, oye, mira, que os proponemos para que el siguiente año que esto abra en la mitad de los días. No. Para una exposición concreta, un programa, se puede plantear eso y ver qué sucede. Porque estoy trabajando desde la eventualidad. Y no desde el evento, sino desde la eventualidad. Entonces, ella señalaba, por unas demás, es decir, crean híbridos en los que se producen estados de transición que pueden ir hacia otra cosa. Y eso creemos, y creo que es la manera también, otra manera de estar desde fuera es, y sin que suene pretencioso, pero es como educar a la institución. Es decir, a veces hablamos de educamos al público y a la institución. La institución tiene muchas inercias. La ¿Cómo se pedagogía educa? interna, ¿no? Que es algo que en muchos países sí que se traje, aquí no. Como soy muy Sí. malo y veo que no preguntáis nada ni intervenís nada, vamos a cambiar la dinámica de esto. Y ahora voy trasladando la pregunta a gente que estáis aquí delante, o sea, sí. Entonces, lo primero que se va a trasladar es a Pablo, tengo mucha confianza con él y tal. Pablo, ¿tú crees que, y tú que tienes experiencias de este tipo, por eso te lo pregunto a ti directamente, pero vais a caer todos, ¿eh? ¿Tú crees, de alguna manera, que las experiencias educativas pueden llegar a transformar un poco a la institución, al museo, al centro de arte, a lo que sea? Yo creo que sí, porque a mí no me gusta la palabra institución, porque yo creo que una institución son personas que están detrás de la institución. De tal forma que si mañana en la institución X las personas cambian, cambia la institución también. A veces es un peso simbólico el que soportamos, a veces es excesivo, ¿no? Y yo creo que no es real. Lo real es la persona que trabaja en educación, que trabaja en exposiciones, que trabaja como asistente de sala, que trabaja en restauración, que trabaja como vigilante. Y al final son las personas que cambian realmente la institución. Entonces yo creo que sí, que las experiencias educativas y las experiencias que tienen los visitantes en esa institución, a través de esas personas, pueden cambiar a esas personas y por lo cual a esa institución. Y eso pasaría por lo que dice David, un trabajo paralelo que tenemos de educación, que es la reeducación de la institución entendida como sociedad, ¿no? Como microsociedad, ¿no? Bueno, es que en el fondo en la institución se produce un pequeño también microcosmos, ¿no? Y ahí pasa mucha gente y al final si consigues que a través de esas experiencias, esas personas, a través de esas actividades o proyectos puedan esas personas tener unas experiencias educativas y unas experiencias positivas, también estás cambiando un poco la vida de esas personas, aunque sea ínfimamente, ¿no? Pero esas personas también cambian la vida de una persona. Los que trabajamos diariamente con proyectos de carácter social o de otro tipo de proyectos coeducativos, en el fondo nos están transformando nuestras vidas día a día, ¿no? Cada vez que tienes una experiencia con un colectivo, el que sea, te están transformando tu forma de ver el mundo, tu forma de pensar, ¿no? Yo creo que, por lo menos la gente que trabajamos en esta línea, yo creo que lo tenemos muy claro, ¿no? Entonces, al final la institución no deja de ser un aparato simbólico, un aparato discursivo, si quieres, pero detrás están personas. Y si esas personas pueden cambiar la institución, es, entre otras cosas, por las experiencias que se generan dentro de la misma, ¿no? No sé si te he respondido. Perfectamente. Genial. Sabía que lo ibas a hacer muy bien. Gracias. Bien. Si queréis pasamos a otra pregunta. Esta mañana también pedagogías decían algo así como que el comisariado, que lo diréis vosotros, que decís esta pregunta. Sí, que nos inventamos al público. Y se inventaron al público, ¿no? Idealiza, inventa a los públicos y tal. Y después oyendo a Joan
la experiencia del proyecto de investigación que han hecho decía, bueno, ¿y hasta qué punto, no también cuando hacemos investigación desde el ámbito más académico o de otros ámbitos, porque también desde educación hacemos investigación, tal, y el ejemplo más claro que tenéis es David y pedagogías y tal, porque su proceso es sobre todo un proceso de investigación, más que un proyecto curatorial, tal, no nos inventamos también el objeto de esa investigación, el público sobre el que investigamos, no le idealizamos. Yo esta mañana cuando oía a Joan pensaba, jolín, dice cosas muy interesantes y tal, y que tiene toda la razón, cosas que además es una cosa que llevamos muchos años desde la gente que estamos trabajando en las instituciones reflexionando sobre ellas, es el público joven es cautivo. Bien, viene de la mano de la escuela, ¿no? De lo formal. Yo, por más cuentas que me hago, en el ámbito, en el museo nuestro, vienen desde otros ámbitos, aparte de la escuela, ¿no? Tenemos la Noche Joven, pasan más de 2000 chavales, tenemos un proyecto como Nubla, que ahora preguntaré algo también a Ana, que es un proyecto con jóvenes y tal. Y montones de museos que yo conozco, experiencias que tienen pedagogías, experiencias que tienen en muchos museos en Madrid, cada vez más los jóvenes están viendo. Pero ¿por qué tenemos que caracterizar y buscar un público como el joven? Es decir, el público joven, el público con diversidad. Tal, nadie dice, vamos a ver cuántas mujeres mayores de 60 años que están en su casa como amas de casa vienen a los museos. ¿Por qué no nos preocupamos por ese público? ¿Por qué focalizamos tanto en el joven, ¿no? Bueno, a lo que voy. El investigador y el comisario en algunos casos no se inventa al público, no le idealiza, no crea un perfil de público a medida de su investigación o de su exposición o de su discurso expositivo. Va para ti. Sí, yo el Corte Inglés hace muchos años que no me manda anuncios de novias. ¿Sabes por qué? Porque su departamento de marketing fracciona los públicos y sabe que eso es propaganda y si me las mandara va a la papelera. Entonces, claro, la investigación precisa seccionar y fragmentar los públicos, porque el público no existe. El público no existe. Existen colectivos, ¿no? Tú has dicho mujeres. Bueno, mira, probablemente, yo no lo he estudiado, pero probablemente cuando ves grupos autónomos que no van de ninguna institución, que van a un museo días normales, suelen ser más mujeres que hombres. Suelen ser más mujeres que hombres. Mujeres jubiladas, puede que sí, ¿no? Pero hay más que hombres. En tu museo llegan pocos hombres, seguramente, estoy haciendo apreciaciones a ojo de buen cubero. Inventando el público. Sí, llegan pocos hombres, un grupo de hombres que dicen, vamos a ver el museo. Llegan pocos. Hay más mujeres, probablemente. ¿Por qué? Si yo quiero estudiar eso, tengo que fijarme en ese grupo. Es decir, la investigación siempre tiene que seccionar y fragmentar, porque es la única forma de llegar a conclusiones, ¿no? Claro, cuando tú fraccionas y haces segmentos de públicos, es evidente que si fragmentas, si seccionas mal, la investigación no sirve para nada, ¿no? Porque siempre se fragmenta de la misma manera. Se fragmenta vamos a ver, que se fraccione mal es una historia. No siempre fíjate, se fracciona cronológicamente a veces se fracciona por género. Bueno, es que esa es otra historia. Y yo creo que hay muy poca investigación de públicos en museos en España. Lo que se suele llamar estudios de públicos no son estudios de públicos, es decir, no suelen ser cosas serias, desde el punto de vista estrictamente, es decir, no resisten un análisis estadístico-matemático, es decir, te lo destrozo yo en una pizarra. Entonces, bueno, ¿por qué? Bueno, porque eso es caro. Eso es caro. Los museos tienen trabajo ya en montar, en fin, una exposición, luego tienen que demostrar que ha sido eficaz. Y bueno, no hay, es decir, ese tipo de investigación casi no existe. Y como no existe, la tienen que hacer la misma gente que está en los museos, a veces empresas externas, y van siempre a repetir los mismos estándares, ¿no? Yo pienso que eso no existe. Pero cuando se intenta hacer
en serio, entonces hay que fragmentar, no solo por edad, ni mucho menos, ¿no? Claro que la edad es muy importante, ¿no? Y si no, pregúntaselo a los que hicieron las encuestas electorales últimas. Pregúntales por dónde fallaron, ¿eh? Y verás lo que te dicen, ¿no? O sea, claro, la edad es muy importante porque condiciona la visión de las cosas y tal. Ahora no es la única, claro. Yo pienso que es muy importante el género, muy importante, y cada vez más, lo veo cada vez más. No sé, es decir, que cuando hablamos de jóvenes hablamos de un colectivo muy diverso. Digo de jóvenes, te puedo decir, de maestros de preescolar. Hablamos de personas y son un colectivo muy diverso. A mí me da mucha atención el estudio de público, cuando meten al joven en el estudio público. ¿Qué consideran joven? Claro, ¿qué consideran joven? Primero, no saben, unos estudios llegan a los 16, otros a los 18, otros a los 30, otros a los 35. Después, nunca tienen en cuenta un joven, que para mí es mayoritario, por lo menos en un museo como el mío, en el que el turismo es grande. Es el que no viene mediado. Porque, joder, uno de los grandes problemas de los museos con los jóvenes es que tradicionalmente han venido de la mano de la profesora de Historia del Arte de Cowen en mis tiempos, ¿no? Ahora, pero el análisis lo hacemos también como, en cierta manera, como mediando o sea, desde un punto de vista de grupo formado, de grupo mediado, en el contexto informal, pero siempre mediado. Pero no analizamos que gran parte del público, del turista, que es visitante del museo también, y que muchas veces también tiene unas necesidades educativas que difícilmente se solventan en los museos, mucho de ese público es joven, cada vez más. Y si te vas hasta los 30 años, como en muchos estudios, es hasta mayoritario. En los museos, quizás no tanto en el nuestro, pero en un museo como el Reina Sofía, un museo de contemporáneo, es mayoritario, ¿no? Nosotros también, ¿eh? Nosotros, Prado, o sea, la gente joven consume mucho más museo de lo que parece, ¿no? Y sobre todo estereotipamos al joven en cierta manera, le cargamos con la cruz de es que no vienes al museo. No, si te fijas, yo no te he dicho jóvenes, yo te he dicho adolescentes, y para mí el tramo de edad es muy concreto, equivaldría el de público escolarizado a cuarto y quinto de eso, y nosotros la investigación la hemos hecho con esas edades, pero hemos hecho otra paralela con gente que van de 19 a 22. Evidentemente no tiene nada que ver. Es decir, yo os he pasado la de adolescentes, porque claro, no podía, ya me he pasado de tiempo, imagínate que hubiese querido contrastar, ¿no? Pero si cuando tú fraccionas el público bien fraccionado, pero claro, antes de fraccionarlo primero tienes que hacer ensayos previos, es decir, a ver por dónde cortas, ¿no? Entonces, evidentemente los resultados son distintos. Si os hubiese pasado la encuesta de esa otra población, los museos salen mejor parados. Yo he sido malo, he pasado la de los adolescentes, porque son los difíciles, porque son los que tienen más exclusión, ¿no? Pero es verdad, lo que dices tú es verdad, pero claro, no es verdad porque la investigación seria no existe en ese campo. A ver, yo quisiera hacer una precisión, yo no sé evaluar, es decir, yo me caracterizo por decir que de todas mis tareas la de evaluación es la que hago peor y la que no me gusta hacer. Es decir, tanto ahí como en un aula. Es decir, porque es muy difícil realmente evaluar seriamente. Ocurre que cuando me he puesto a evaluar y he visto los que evaluaban, es entonces cuando empiezan a entrarte dudas de cómo se hace y entonces empiezas a ver el mono desnudo, ¿no? Bueno, pues esto no funciona, esto lo hacemos mal, esto se hace mal, y es entonces cuando te das cuenta de las fracciones de público. Porque claro, el investigador, si se inventa su público, el resultado es falso. Es decir, si yo te mezclo y te pongo los jóvenes de 15 a 20 años, ahí no va a salir nada. Hay una cosa también, perdón. Sí. No puede ser que ese joven que a los 14 años se le ha preguntado y ha dicho que no le interesan los museos, si se le pregunta con 19, te diga que sí. Claro. O sea, que no es una cuestión de los museos, a lo mejor es una cuestión También, pero tienes toda la razón. Sí. Claro. Lo hablaba con mi compañera, con Ana, que es justo el momento en el que tú te cuestionas romper con lo establecido
esos rituales, decía ella, muchas veces a lo mejor han ido de pequeños con la escuela o con su familia o no, o solo con la escuela, y justo a los 13, 14, 15 años rompes con eso, es que necesitas romper con eso y luego con 19 vuelves. Mira, hay un estudio de hace un Que año nos ha y pasado pico, a todos, yo creo. un año y pico, que es muy interesante, que es a nivel europeo, ¿vale? No recuerdo bien las cifras, y lo que pasa es que estaba intentando recordarlas, y justamente cuando los chavales alcanzaban los 12 años, 13 años, dejaban, porque ya no estaban mediados por muchos adultos, la familia y tal, no sé qué, tal, otros intereses que había, y sobre todo un tejido, digamos, un tejido no, una oferta en las instituciones, dejaban de ir a los museos. Pero tenía mucho que ver también con que aticaban de todo lo que tenía que ver con la cultura. Su índice de lectura bajaban, pues, depende de los países, del 30-40%, bajaban a un 5%. Los chavales que en su infancia iban al teatro, que era en torno, en su infancia, al 12% en Europa, en el conjunto de Europa, bajaban al 2%. ¿Vale? Y el cine pasaba algo parecido, no tanto, pero pasaba. Pero fijaos un detalle que a mí me da mucha atención. A conciertos. De repente los chavales dejaban ir a conciertos también a esas edades. Yo tengo la percepción, tal y llevamos trabajando con jóvenes, nosotros, aquí está mucho del equipo que trabajamos con jóvenes en el museo, de que no tenemos en cuenta también una voluntad de romper y de conformarte tú como individuo que ocurre entre los 13 y los 16 años. Déjame contestar. Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero con una matización. Es decir, nosotros lo que hemos evaluado no son los museos, ni lo que hacen los museos, sino que hemos evaluado un público que no suele ir a los museos. Por lo tanto, es la percepción que tienen ellos, precisamente porque no van. Vamos a ver. ¿Por qué tomamos el público adolescente? Tomamos el público adolescente porque tiene varias características. La primera, es decir, ¿qué necesidades? Eso parte de un análisis de necesidad y capacidad, que en el fondo ya encaja. Vamos a ver, ¿qué necesidades tienen psicológicas? ¿Qué necesita un adolescente? Fijaros, si yo tengo ahora un bebé y le doy ese caramelo o un objeto, lo mira, lo toca, lo mete en la boca y lo tira. Yo me agarro, me agacho y se lo doy. Se lo doy y como aviso que me agachaba, volveré a hacerlo y puedo agacharme 20 veces. Entonces, ese bebé no es sádico, no quiere que yo me agache. Ocurre que tiene necesidad de tocar, de morder, etcétera, ¿no? El adolescente tiene necesidad, está formando su pensamiento crítico. Entonces, cuando estamos desarrollando el pensamiento crítico, o nos dais cancha para hacerlo, o lo vamos a desarrollar contra ti. Eso es lo que ocurre. Entonces, el adolescente no... La adolescencia es una característica de nuestra sociedad, no de todas. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad es disciplinaria. Es decir, es disciplinaria. Entonces, claro, es cuando nos van moldeando en cada etapa de la vida, porque la adolescencia es una etapa dura de moldeo, ¿no? Entonces, claro, en esa etapa que ellos tienen necesidad de formar el pensamiento crítico, ¿qué les hace la escuela? ¿Qué hace el profe de matemáticas? Pone ahí lo sabe todo, no se equivoca nunca. El adolescente cuando disfruta es cuando se equivoca, cuando se cae de la tarima, cuando se equivoca, pues claro, porque es cuando puede hacer algo, porque el puñetero profesor es que lo sabe todo. Entonces, ¿cómo quieres que intervenga en matemáticas si el profesor lo sabe todo? Es decir, por lo tanto, en los museos ocurre exactamente lo mismo. ¿Por qué reaccionan en contra? Reaccionan en contra cuando ellos ven que no se sienten reflejados. Es decir, el tipo de el índice que yo os puse es esto. Es ver hasta qué punto se sienten reflejados. Como no se sienten reflejados, reaccionan en contra. Claro, esto lo preguntas a los 3 o 4 años y esto ha cambiado. Porque o bien el pensamiento crítico lo han ido adquiriendo o bien ya no lo adquirirán.
Es como el que le enseñan a andar y no le fajan de pequeñito, ¿no? O el que va siempre fajado, ¿no? Pues bueno, cuando sea mayor no va a bailar allá, no sabrá bailar, no sabrá moverse, ya está, ¿no? El otro sí, ¿no? Pues es igual. Es decir, lo jodido de la escuela es que cuando castra de verdad. Es decir, porque puede cortar el pensamiento crítico. Claro, el museo, ellos lo ven como la escuela, es lo segundo en aburrimiento. Es que es muy gordo eso. Esa es su percepción. No es discutible su percepción, es analizable, pero no discutible. Entonces, claro, ese grupo de edad tiene esas características, que son las que mejor reflejan la realidad de la percepción externa, porque el adulto tiene tendencia a ser indulgente. Es decir, si tú haces una encuesta sobre satisfacción de un museo, a no ser que, en fin, que tu museo funcione como Vueling, lo normal es que la gente quiera ser amable. Es decir, la gente normal te puntúa siempre mejor de lo que te puntuaría. Evidentemente hay los que van a por ti, y esos son las 15 encuestas que te dejan ahí para arrastre, ¿no? Y algunos que son los amigos, ¿no? Pero la gente normal te valora mejor. Eso el adolescente no lo hace nunca. A mí es lo que me gustaría, esta mañana hablamos, Bueno, el segundo más aburrido después de la escuela es el museo. De lo que le hemos preguntado, Pero me llama la atención que después el análisis era que el estudio de los chavales que hacían, eran chavales que no iban al museo, era la percepción de chavales que no van al museo y consideran lo más aburrido un museo después de la escuela. Vale, a mí me falta un dato ahí, y es ¿cuántos van? ¿respecto a qué? Respecto a qué es aburrido el museo. Respecto a la escuela, evidentemente, el segundo. Respecto al cine, pues ya no es tan aburrido. ¿Qué elementos ponéis ahí en... Eso te lo he puesto ahí en la lista, pero no lo he comentado. Sí, tú tienes un montón de cosas, a preguntar. Entonces, ¿cómo te gustaría esto o lo otro? Vas preguntando. Jugar a las maquinitas. ¿No? Vas preguntando. ¿Te gusta más el chocolate que te hace al vecino? Pues el hacer al vecino no me mola. Claro, pero vas preguntando, bueno, puede que sí, no sabes eso. Preguntas una gama amplia de cosas y entonces ellos lo van clasificando, ¿no? Claro, cuando tienes una gama muy amplia, entonces estableces un término medio estadístico y es a partir de ahí en donde dices, bueno, a ver, hasta qué punto eso les interesa. Pero su interés, eso ya lo he comentado, pero no he insistido, su interés es relativo. Vamos a ver, yo me excluyo, es decir, para que yo me excluya de la escuela o del museo, tengo que tener dos factores. Uno, lo atractivo que sea el museo, otro, lo atractivo que sea el exterior. Es decir, si yo tengo, os he puesto ese ejemplo, creo, no sé si lo he dicho, si yo tengo posibilidades de trabajar, dejo la escuela antes. Si no tengo posibilidades de trabajar, puede que no deje la escuela antes. Entonces, en países donde la oferta laboral es alta, pues bueno, la escuela se deja antes. Donde es baja, la escuela es una especie de parking, va siguiendo, porque no tienen opción, ¿entiendes? Entonces en el museo ocurre lo mismo. ¿Hasta qué punto te gustaría todo eso? Entonces es cuando ves que hay cosas que ellos harían si en el museo creen que se hacen. Pero claro, como piensan que no se hace, de todos modos yo lo que no he dicho... Son incomparables cosas, Joana. O sea, a lo que voy. Es incomparable. El ejemplo bien, como ilustración es muy potente. Es un chaval, si le dices, estudia el bachillerato, ponte a trabajar con un sueldo bueno, tal, pero estamos hablando de cosas que son incomparables, no sé. No, en los índices de exclusión, vamos a ver, lo que hacen es evaluar la atractividad que tiene de exterior. Vamos a ver, me decía un director de museo, dice, ¿sabes cuál es mi enemigo? No sé, ¿cuál es mi enemigo? Dice, ¿cuál es mi enemigo? Decía el viernes por la tarde. Dice, supermercado, los malls, todo eso es mi enemigo. Porque, claro, van ahí, van a comprar, van al cine, etcétera. Entonces, ese es mi enemigo, ¿no? La Tate Modern es como un mall.
¿no? Mira, fíjate, ya lo combaten así, ¿no? Vas ahí, vas de shopping, subes. En Londres todo está cerrado a las 7 de la tarde. Esto está abierto, ¿no? Y si no subes al restaurante, a la cafetería, etcétera, no está abierto. Lo combaten así. Entonces, un poco es eso. Es decir, tú lo que haces es ver la atractividad que tiene y en función de la atractividad se rechaza más o menos, es decir, sitúas más o menos. Hay críos que sí, que dicen que prefieren ir al museo. Por ejemplo, cuando empiezas a trabajar con edades más altas, entonces igual te dicen que sí. Entonces hay inversiones interesantes, ¿no? Pero claro, he de hacer un matiz. Nosotros hemos hecho el contraste. El estudio no está terminado, ya os he dicho que estaba en proceso, pero una cosa es que yo te dé a los resultados globales, a que yo te dé a los resultados de los alumnos o los adolescentes de colegios de un barrio o de otro. Cambia absolutamente. Igual te ocurre con los jóvenes, es decir, es muy distinto que lo hagas en una facultad de humanidades, por ejemplo, en donde claro te saldrá el estudio sesgado, a que lo hagas a la salida del Corte Inglés. A lo que voy es que hacer un estudio de por qué no vienen a los museos los que no vienen a los que ya no vienen a los museos, sin incluir a los que vienen a los museos, en cierta manera debe ser el análisis. Desde un punto de vista científico te falta el otro. No, a mí me interesa saber los que no vienen. Sí, los que vienen ya vienen. Pero para mí el otro, los que vienen, es el grupo de referencia sobre lo que yo puedo hacer una estadística sobre la relación real del joven con el museo. Necesitamos hacer un break porque Joan tiene que coger un tren y vamos tardísimo. Un avión. Sí. Entonces, última para que te dé tiempo. No, nada, no. Es que, no, digo que los que van al museo, nosotros también los hemos estudiado. Lo que ocurre es que yo no te los he sacado aquí, porque tenía que haberlos seleccionado. Es decir, cuando tú haces una muestra estadística de esas dimensiones, piensa los posibles cruzamientos que yo puedo hacer. Yo puedo hacer aquí ANOVAs, es decir, estadísticamente te puedo cruzar. Los que dicen que les gustan los museos de ciencias y a la vez les gustan los museos de arte. A ver, ¿qué pasa con esos? Los que son adolescentes que nunca van a los museos, ¿qué piensan de las videoconsolas? Puedo empezar a cruzar eso. Cada una de esas cosas para mí sería una investigación. Por lo tanto, si ahora tuviese 200 investigadores, tenemos 30. Si tuviese 200, doy trabajo a los 200. 200 objetos de estudio. Claro, pero es que podría dar a 2000. ¿Qué hacemos? ¿Paramos entonces? Hay una pregunta, si os parece, y os abandonaré con gran pesar. Oye, me servirías de sparring, ¿eh? Tú también. También con esto de cómo atraer a los adolescentes y demás, volvemos un poco al primer día, cuando Jaroslav nos hablaba de cómo la educación en general es algo que se ha dedicado a una formación estandarizada y que se tiene como algo aburrido, y precisamente como el razonamiento de esa formación estandarizada, que no es acorde a todas las personas, hace que se genere esa sensación de aburrimiento y demás. Volviendo a eso, quizá, porque no son solo los museos, es toda la cultura, ¿no? La gente no va al museo, pero la gente tampoco lee mucho, tampoco va al teatro, tampoco va a la ópera. En general es todo el ámbito que se considera cultural. Y ahora vamos a hacer una reflexión. ¿Por qué todo eso se considera dentro del mismo bloque taxonómico? Y quizá, por desgracia, la culpa sea de quién, pensado en un momento, quién lleva a más niños a un colegio. ¿Quién lleva a más niños a un museo? Un colegio. Entonces, si durante una edad de entre 5 y 10 años todas las veces que has ido al museo ha sido con el colegio, cuando tienes entre 10 y 20 años, tu razonamiento es el otro. Es que estas son cosas que hacía con el colegio y yo ya no quiero hacer. Y como la educación es aburrida, si en el colegio me obligan a leer libros, yo no quiero leer libros. Si me obligan a ir al museo, yo no quiero ir al museo. Entonces, igual la culpa, al final, en última instancia, la tiene que el colegio es aburrido y le pega el aburrimiento a todo lo demás que está relacionado con hay una cosa que me interesa mucho. Me encanta lo que acabas de decir.
Por dos razones. Lo primero es las taxonomías. Las taxonomías tienen que ver con una cosa. O sea, desde el punto de vista semiótico es que todo tiene que ver con una cosa más cultura, ¿vale? Y después lo otro me interesa mucho, además me recuerda siempre un libro que es un clásico de la educación en museos, ¿no? Que se llama Museos y Escuelas Socio para Educar. Claro, es un libro de años 70. De Silvia Albero. 80, ¿no? Silvia Albero. Que yo, bueno, la hemos tenido en el museo. Digo, jolín, socios para educar y también para expulsar a los jóvenes del museo, ¿no? De otra manera, ¿no? Porque es cierto también lo que decía Joan y lo que tú estabas diciendo. Hasta cierto punto, mucho de lo que ocurre después con las personas, el que tú vayas o, no, o dejes de ir al museo, seas activo, seas reactivo al museo, tiene que ver de la manera en que el que te ha acompañado por primera vez al museo lo ha hecho, ¿no? O sea, tiene una experiencia traumática, como decías tú esta mañana, pues no vas a ir, porque no te gusta que te peguen palos, ¿no? Es que una visita al Museo Madecha es una vacuna contra el museo. Te han vacunado, ya no vas a volver a ir. Pero esa experiencia te la da el museo. O sea, tampoco... Que, bueno, yo soy defensora de la escuela y de los museos. Yo soy educadora del museo, ¿Vale? Todos somos defensores de eso. De todo, sí, pero bueno, que en este momento ha habido un poco de bolas fuera, que en un cierto punto estoy de acuerdo, pero al final la experiencia en el museo te la dan en el museo. Si la experiencia en el museo es deliciosa y es un dinamitador, eso no debería ocurrir. El problema es que la experiencia en la escuela y la experiencia en el museo siga un formato o una consecuencia similar, es decir, la consecuencia es similar. Entonces el problema creo que tampoco debemos lanzarla, porque también en las escuelas se hacen cosas maravillosas y hay chicos que sí quieren ir, y en los museos se hacen experiencias súper aburridas, experiencias atómicas. La cuestión es qué hacemos desde las dos instituciones. Desde la escuela se están haciendo cosas atómicas y desde los museos o instituciones culturales en general creo que también. Creo que se están abriendo como espacios de libertad, que estamos hablando siempre sobre lo que no, también lo que sí. Creo que hay que dar una franja a lo que sí funciona. Y yo espero que eso sea una experiencia en un momento puntual, puede que ahora sea un momento puntual. Hablamos de experiencias como Festín, en Matadero, como Nubla en el museo, bueno, como muchas, citando dos. Pero yo espero que eso se convierta en una rutina, en un ritual de los museos y que esa experiencia cambie. Pero creo que nosotros debemos hacernos en parte responsables de no vacunarles. Pero no creo que debamos lanzarlas. Déjame despedir porque me tengo que ir. Vale. Pero, vamos a ver, la gente no hay nadie que se excluya de la cultura. Puede que se excluya de nuestra cultura, pero no de la cultura. Es decir, porque la cultura es un concepto muy amplio. Es decir, de una determinada concepción de la cultura académica, etcétera, canonizada, etcétera. Esa es la exclusión que se está produciendo. Y la duda que yo tengo es si eso es bueno o es malo. Porque puede que también sea bueno. Pero, oye, me ha encantado estar aquí. Qué cobarde, dice eso, suelta la bomba y se va, ¿eh? Es que me tengo que ir, tú lo sabes. Pero me ha encantado porque es la primera vez que veo así un debate vivo en museos. Los museos, los debates son muy difíciles. Es muy difícil generar. Tienes que decirla muy gorda para que la gente intervenga. Tienes que atacar a algún colectivo. Bueno, eso es peor. Oye, os felicito a los que lo habéis montado, pero me tengo que ir. Bueno, si cae un avión, será mío. La pena es que la pregunta que viene ahora era para él también. Será por WhatsApp. Será por WhatsApp. Si las formas en las que los jóvenes acceden al conocimiento que ha dicho esta mañana, y es cierto que ha cambiado, o sea, los chavales no tienen ese acceso al conocimiento lineal en el que todos hemos tenido acceso al conocimiento de manera tradicional, sino de una manera, digamos, más rizomática, más en red, más no sé, y tal, porque las metodologías de investigación sobre ello no cambian, porque la metodología que nos planteaba, y era una pregunta para él porque creo que la metodología que estaban planteando es una metodología tradicional que pone en evidencia una cosa tal, como un acceso a conocimiento distinto, ¿no? Y después la otra también era para él, es que era el bloque suyo.
Y ya sobre la responsabilidad de la universidad también en ese acceso de los públicos al museo, ¿no? Después había apuntado a cosas y tal. Había una persona que esta mañana hablaba de realidad aumentada, lo planteaba Joan, y después también lo ha planteado una persona, uno de vosotros. Y a mí, que yo estoy metido en muchas cosas de tecnología, de hecho la parte de tecnología en el área de educación lo llevamos Salvador especialmente, y yo le ayudo. No sé dónde salió Salvador, era un piropo. Estamos metidos en cosas de realidad aumentada, de videojuegos, de 20.000 cosas. Tenemos muchas dudas. En el caso de la realidad aumentada, esta mañana, cuando se planteaba todo esto, yo me preguntaba el tema de ¿no es de esta manera la realidad aumentada que era una ficción también? O sea, que era algo que es ilusorio. Él decía, si reconstruimos una cabaña y la ponemos el techo así, se hunde. Si la ponemos así, pero si tú lo dibujas en un videojuego, da igual como lo pongas que no se va a hundir. No, creamos ficciones, ¿no? Esto de las tecnologías nos están creando una especie de ficción sobre el patrimonio, sobre el arte, sobre todas estas cosas. David, ¿tú qué crees sobre esto? Yo con las nuevas tecnologías de la comunicación y bueno, hay una cosa que me parece hay una parte que me parece muy interesante, bueno, todas me parecen muy interesantes, pero me interesan mucho los formatos tradicionales y ver cómo pueden revisarse desde la incorporación de nuevas tecnologías, pero de sus especificidades. Esta mañana hablaba con Elena, hablábamos por ejemplo del ejemplo de las audioguías y cómo poder hacer audioguías que fueran participativas, interactivas, pero entendiendo por interacción que no que tú puedas ir pulsando botones y eligiendo discursos, sino que tú aportes contenidos a ese discurso que estás generando y que por lo tanto la audioguía sea una audioguía fruto de un trabajo participativo, si no colaborativo, por lo menos sí participativo. Entonces esa es la especificidad que me interesa, que al final, o el tema que me interesa, si lo que hago es que en vez de cogerme el cacharro más, no sé cómo, la puedo poner con un código QR, bueno, vale, es más cómodo, pero es lo mismo, exactamente lo mismo, no me ha cambiado nada para mí. Con lo que señalas, me parecía muy interesante pensando, porque leía una cosa de museografía crítica y un ejemplo de Jesús Pedro Lorente, que no recuerdo qué museo citaba, en el que ponían junto a unas obras, era un museo etnográfico, era prehistórico o primitivo, estaba puesto. Claro, yo probablemente no puedo ir al Museo Thyssen y poner delante, cuando hablábamos de Rothko, pues mira, por delante de Rothko, obra de arte o mamarrachada, escribirlo. No puedo hacerlo. Evidentemente no puedo hacerlo, claro. No es una... ¿Qué hago? ¿Puedo tener una pantalla que me lance preguntas? Las pongo delante, pero entonces si estoy viendo a través de la ventana ya, porque decía, pues mira, pues una cosa, ¿no? Pues así, como que veo, miro, al final la experiencia de la obra es tal, y luego digo, bueno, pero si al final tengo todo eso en ese elemento virtual, y si me voy y lo tengo todo allí metido ya, si estoy con una especie de Second Life del museo, entonces no sé, me enredaba yo solo y no sabía bien. Creo, por lo menos para un tema que me interesa mucho, que es una museografía crítica, me parece que la realidad aumentada, el sentido de ver a través de algo que si no puedes intervenirlo directamente, ya no hablo en este caso del cuadro, sino y además para que pueda ser efímero, es decir, que tu visita, que haya interrogantes, y no como preguntas, sino como mil ideas, puede ser una ventana, pero que esté allí junto al otro objeto real, que tal vez sacar el fetiche del objeto, creo que no, que realmente el objeto tiene una fuerza en sí misma, no sé. No, a Nuria, pásaselo a Nuria, que le voy a hacer una pregunta. Nuria García, veo arte en todas partes, que la conocéis los que tengáis Twitter seguro. Y la quería hacer directamente esta pregunta, ¿no? Porque tenemos la suerte de tener aquí a dos personas que han trabajado con nosotros en algunos proyectos y tal, la otra que no se vaya, que está por allí, tal. ¿No creéis, en cierta manera, que todo esto de las tecnologías desvirtúa la realidad la realidad del patrimonio, crea una realidad paralela y tal que... Sí, desde luego es otra realidad paralela que afortunadamente, como todos somos transversales, ponemos en relación.
Entonces, mientras que tengamos eso claro, es decir, nosotros muchas veces dialogamos sobre el tema de la tecnología y no nos olvidamos que muchas veces, o sea, que por ejemplo un catálogo que no deja de ser una versión de una exposición, nadie lo pone en cuestión. Sin embargo, toda la comunicación que se hace por otros medios sí que continuamente lo estamos poniendo en cuestión. O sea, la típica pregunta de que a través de Internet la gente no dejará de visitar los museos. Vamos a cambiarla. ¿A través de consultar un catálogo la gente va a dejar de visitar los museos? Pues yo creo que no. Son vivencias diferentes y aproximaciones diferentes. En el caso, por ejemplo, del caso de Nubla, que le ha hecho una pregunta a Ana, no pasas palabra o vas a contestar. Ahí lo que se hace es una reinterpretación de la manera del museo, de las obras del museo. ¿Tú no crees que eso, en cierta manera, puede desvirtuar la esencia del museo o potencia el acercamiento que puede tener la persona a la obra de arte? No hablo desde el punto de vista del videojuego solamente, estoy hablando desde el punto de vista de tecnología que de otra manera manipula, reinterpreta y reutiliza el hecho artístico del pasado. O sea, yo creo que una de las cosas quizá más poderosas que tiene, un poco que lo vamos viendo a medida que se desarrolla el proceso, porque ya llevamos como 2 años trabajando en Nubla, sobre todo es que cada vez más intentamos mirar desde lo que somos ahora, ¿no? Y miramos las obras que aunque se hayan pintado en el Renacimiento o en el momento que sean, realmente lo interesante es crear un lugar de encuentro con ellas y desde lo que somos hoy, ¿no? Y entonces desde ahí es donde generamos toda la narrativa del juego. Creo que las hace más vivas, quizás, las hace más para lo que somos ahora y para quienes las están viendo y reinterpretando, no sé. Al principio hablaba Joan de que el significado de los puestos se hace desde el presente. Eso es evidente, pero yo la pregunta que os hago es a los tres, a Nuria, a Ana y a ti, David, es, estando de acuerdo con lo que estáis diciendo, no podemos cometer el error de desvirtuar la obra de arte, de cambiar su significado hacia un significado totalmente distinto al... No sé, quiero decir, no nos permiten las tecnologías hacer arte del arte, hacer una especie de reutilización del hecho artístico para crear una nueva pieza. Bueno, contesto yo ya que tengo sí. Yo creo que en realidad, o sea, lo que tú creas es una interpretación de la obra. O sea, nosotros lo que yo creo que hacemos con Nubla es reinterpretar obras que se convierten en escenario, personajes que están en el museo y son habitantes de Nubla y que imaginamos sus vidas, sus problemas, y algunos tienen que ver con lo que nos ha generado la obra o lo que hemos investigado sobre ellas, y otros pues no. Y bueno, no sé, o sea, creo que... Estoy de acuerdo con lo que comenta ella. Por una parte, efectivamente quizás se crean nuevos significados, pero eso no tiene por qué ser algo malo. De hecho, yo creo que una de las cosas buenas que facilita el museo es que se creen diferentes capas de penetración con respecto a la obra de arte y que todas pueden ser complementarias y también puestas en cuestión, ¿no? E incluso las históricas. Entonces, volvemos a la pregunta con la que iniciamos estas jornadas. ¿Quién realmente tiene la autoridad frente al discurso del museo, de la exposición? David, ¿querías decir algo? Sí, ¿verdad? que había una cuestión en eso, y lo que decía Ana, además, y luego señalas Nuria, que además el catálogo me ha parecido a mí un ejemplazo, la verdad, porque es decir, pues, verdad, es como muy obvio. Es que cuando está la pieza en el museo ya la estás resignificando y colocando de otra manera. Simplemente ya la has cambiado. Con lo cual ya decir, ¿puedo estar creando una nueva obra de arte a través de lo que sucede en ese evento virtual? Sí, y ojalá sea así. Es decir, porque también estamos produciendo en una visita, estamos produciendo un hecho artístico en sí mismo, a partir de, es decir, creo que una de las potencialidades del arte es generar nuevos mecanismos para producir hechos con mayor o menor coeficiente artístico, pero que se aproximan a
al misterio, en el sentido del misterio de aquello que está en el límite de lo posible, ¿no? Es decir, con lo cual, bienvenido sea, siempre y cuando no la queramos hacer pasar por... No la hagamos como esta es esta, sino entendamos que cada una es ella. Es ella, es decir, pervertir eso o ensuciar el significado, en cuanto la mueves de donde estuvo, ya se ha pervertido. Si en cuanto metes en el cubo blanco la has pervertido, en cuanto metes en el espacio industrializado la perviertes otra vez. de la iglesia, lo llevas al museo, ¿no? Ya la has pervertido totalmente, entonces... Pues... María, ¿tienes una pregunta? Que siempre nos estamos preguntando si las nuevas tecnologías restan parte de las visitas virtuales a los museos. El ejemplo que has puesto es brillante. Tal vez nos deberíamos también plantear si no motivan aún más las visitas a los museos, porque el hecho de tener un catálogo puede hacer que esa obra llegue a partes del mundo que normalmente no llegaría, haciendo que mucha gente que vaya quiera volver a ir. Tenemos ejemplos en el cine, que el hecho de que una obra haya salido en una película ha hecho que las ventas y las visitas a ese museo se hayan disparado, porque la gente siente curiosidad de qué es lo que inspiró al artista para crear esa obra. Entonces, yo creo que se trata todo un poco de un equilibrio. Es decir, que sepas en qué ámbitos las nuevas tecnologías pueden entrar y en cuál tal vez no deberían entrar, porque lo que hacen es modificar demasiado la percepción que se tiene de la obra de arte o de lo que tú hayas construido, cambiando la mentalidad de la población y no, tal vez pervertirla no es la palabra más adecuada, pero creo que entendéis un poco por dónde voy. El ejemplo esta mañana lo ponía Joan, ¿os acordáis de aquel panel que ponía texto? El texto no es malo, el exceso de texto es malo. Las tecnologías no son malas. No me gusta llamar nuevas tecnologías, hace muchos años que no las llamamos ya nuevas tecnologías, nos dedicamos a esto, ¿no? No son malas, es como la herramienta, el cuchillo te sirve para cortar el jamón o el gaznate. O sea, pues las tecnologías sirven para lo mismo. El ejemplo de el ejemplo del catálogo es un ejemplo de que en digitalización siempre los que hemos defendido el tema de lo digital lo hemos puesto como ejemplo. El ejemplo de digitalización, digamos, de virtualización más importante y que está admitido por lo más casposo y además de la profesión que tiene que ver, las profesiones que tienen que ver con el museo, era la virtualización que se hacían con los catálogos. O sea, eso es una virtualización. O sea, todos hemos aprendido a través de virtualizaciones. El libro de texto es una virtualización. Nunca hemos estado en el Ártico, pero a través de una virtualización del Ártico sabemos lo que es el Ártico. Nunca hemos ido muchos de nosotros a ver, yo qué sé qué decirte, la muralla china, pero a través de una virtualización de la muralla china hemos accedido al conocimiento básico de lo que es la muralla china. Yo, vamos, soy un gran defensor de las tecnologías, pero sí me hago muchas preguntas. O sea, tengo dudas de hasta dónde pueden llegar las herramientas, ¿no? Me parece interesante. Respecto a lo de Nubla, es un ejemplo de un caso de que hay una reinterpretación en la que es bastante profunda, pero sinceramente, decías tú de atraer o no atraer públicos. Yo cuando vi en Nubla que están en el museo todo el puñetero día prácticamente, o muy a menudo, o preguntando, oyendo, o no sé qué, o tal, o llevándose el catálogo así del museo, que es para echar músculo, un programador que en la vida había entrado a un museo, o un dibujante que no le interesa el museo, pues yo creo que de esa manera las tecnologías sí sirven para atraer públicos, a lo mejor que normalmente nunca se hubieran acercado al museo, ¿no? Ya no es hablando de volumen, sino de tipología, ¿no?, de públicos. Pues chicos, Nuria. Y luego también el pensar que hay un usuario virtual del museo. Es decir, que también claro. tenemos como público a aquel que todavía a lo mejor, o que a lo mejor nunca se va a acercar al museo y está accediendo a conocimientos, o sea, servicios que ofrece el museo sin necesidad de pisar. Claro, porque esa es otra. O sea, ¿el visitante es el visitante que paga una entrada y entra al museo? ¿O el visitante también es el visitante virtual, ¿no? Además somos los que defendemos que el visitante virtual también se tiene que contabilizar como públicos. Y ahora no, se separa radicalmente, ¿no? Esos dos tipologías. Bueno, yo quería decir que estoy de acuerdo con David cuando dice que a lo mejor la obra al estar en el museo pues ya está descontextualizada realmente. Y luego también, bueno, esto pregunta de la realidad aumentada es un poco a lo que nos decíamos el primer día sobre esas experiencias con el público, pues cómo se van a recoger. Entonces yo, digamos que en el área digital al que todo el mundo tiene acceso, estas interpretaciones, estos nuevos diálogos y estas nuevas aportaciones, si veis
que esta libertad, una problemática de saber si puede haber un filtro, si si todas estas aportaciones pueden devaluar la obra de arte, si vosotros pondréis, no sé, como un... Ya, la pregunta es, ¿qué es devaluar la obra de arte? Hombre, no sé yo si todas las aportaciones que todo el mundo tenga son... Vamos a ver, en la medida que sea la negación de algo, me parece que no es una buena aportación. Es decir, que si niega hechos históricos o niega... Hay una cuestión que tiene que ver con la taxonomía, me ha encendido la luz de lo que es la semiótica, ¿no? De la semiótica del museo, ¿no? Últimamente hay un problema, es una cosa que además sobre la que reflexiono mucho últimamente, se habla mucho de conocimiento en torno al museo, pero no podemos olvidar que hay una cosa que se llama saber, ¿vale? Y el saber, que muchas veces se desprecia por estar muy cercano a lo dogmático o al académico, también tiene su valor, porque es el saber. Y el conocimiento son otras cosas, igual de valor que el saber, pero es distinto. Entre todos configuran una cosa, que es la verdad sobre la obra de arte. Entonces, lo que a mí me parece que es muy problemático es cuando desde este tipo de conocimiento, a lo mejor taxonómico, que es aportada de todos, o a partir de lecturas transversales o de personas que vienen de otras disciplinas, se niega una cosa que se llama el saber del señor que sabe mucho de Caravaggio. Estoy haciendo mucha publicidad de Caravaggio hoy, ¿se nota? Claro, eso a mí me chirría un montón. O sea, no se puede negar el saber, igual que no se puede negar otros conocimientos. Por eso, desde el área de educación museo dicen, depende mucho la multiplicidad de visiones y la transversalidad en el conocimiento. Es muy importante. Y sobre todo que tenemos que ser conscientes de que todo eso configura una verdad, digamos, entre comillas, ¿no? Desde el punto de vista de análisis semiótico sería algo así, ¿no? Yo creo que si no niega las otras verdades, los otros conocimientos, ya no cuestiona el saber, o le cuestiona, pero no le niega, pues yo creo que sí, todo vale. Yo creo que todo vale. O sea, ¿me he pasado? No, está guay. De hecho, a mí me recordaba lo de... Porque es una cosa que... Tengo para eso una frase que es como que queda bien porque salen palabras de estos que quedan bien, pero que no te resuelve nada. Que es como Humberto Eco en Obra Abierta, ¿no? Que dice lo de si las lecturas múltiples, pero evitando las decodificaciones aberrantes, que es como algo fenomenal. Y es como guay, ¿no? Es como, mola la frase, la voy a decir ya siempre que voy al pan. ¿Qué tal? Pues mira, aquí entre las lecturas múltiples y la decodificación aberrantes. Pero en la práctica... Con el pan queda de vicio, ¿eh? Porque en un momento tú lo sueltas y quedas como intelectual ya. Siempre es un apaño eso. Esas cosas que hay que tener siempre como en plan, ¿qué digo ahora? ¿Se ha atacado la conversación? Pues esto mismo. Ya está. Pero ¿cómo lidias luego con eso? Pero lo que estabas diciendo, es decir, al final es como, ¿no? Es decir, claro, todo, mientras no hay que saber que, y es decir, pues lo otro, al final es decir, es verdad, no podemos, hay puntos que decir, esto es esto, o es de alguna manera, pero es también la remezcla creativa, ¿no? Lo que me parece el ejemplo de, a lo mejor, de Nubla, tal, la remezcla creativa, que nosotros con la educación hablamos de ello, o lo que decía Burreo, el artista como DJ, pero al final... La tecnología del mashup. Claro, es que son tantas cosas que pues está guay. Eso es que me ha quedado muy culto, está guay. Yo creo, chicos, que lo vamos a dejar ya hoy, ¿eh? Pues la última me la sabía mogollón casi, ¿eh? A ver, no, que es broma, que es broma. Bueno, chicos, lo vamos a dejar, porque ya es la hora del autobús y si no... Sí, lo único, lo que termino hoy el curso, que se queden al final para certificados y impuestos, ¿de acuerdo? Que alguno de vosotros ya ha finalizado. Pues nada, nos vemos mañana a las 10 con Manuel Segade, así que nos vemos. Oye, que muchísimas gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias.